pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? Ahora sí, equipo completo. Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo es esto del Niño? ¿Viene fuerte? Bueno, el fenómeno del Niño, bueno, se está hablando muchísimo de este fenómeno. Es un fenómeno que se produce, es un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico en la zona ecuatorial, pero en esa zona altera gran parte de la circulación de la atmósfera a nivel global. Bueno, eso a nosotros nos afecta con precipitaciones por encima del promedio, especialmente en primavera en el noreste del país y parte de la región pampeana. Es fuerte la señal que hay y los pronósticos indican que ya es inminente que se va a desarrollar. Todavía no se termina de formar, pero sí se va a dar en los próximos meses. Así que lo que hay que esperar son precipitaciones justamente por encima de lo normal sobre el noreste argentino, pero atención, porque hay mucha noticia de el niño, super niño y demás, pero bueno, lo más importante que hay que saber ahora es que se va a formar el fenómeno, pero el impacto no es directamente proporcional. O sea, si es muy fuerte la señal del Niño, no quiere decir que va a impactar fuertemente también. Claro, pero correcto, bueno, eso está muy bien. Claro, hay que analizarlo con tiempo eso y de a poquito, porque hay otros fenómenos que pueden suavizarlo o realmente hacerlo un poco más fuerte todavía. Entonces, esa magnitud todavía no se puede prever. Lo que sí sabemos es que se viene el fenómeno del Niño, que vamos a tener estas lluvias por encima de lo normal y también temperaturas por encima del promedio. Está Así muy que bien. eso es lo que viene para los próximos meses en Argentina, principalmente en primavera. Mientras tanto, hoy el día, ¿qué dice? Principalmente hoy, mira, tenemos buenas condiciones, cielo mayormente cubierto en la tarde, máxima de 16, y las primeras precipitaciones a la región pampeana que van a revestir carácter de alerta van a llegar el jueves, así que seguramente va a haber cambios en los pronósticos para la provincia de Buenos Aires y La Pampa principalmente. Y para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, las lluvias llegarán el fin de semana. Gracias, ese, un abrazo, como siempre. Hasta luego. Chao, chao. Arrancó Argentina todo esto en el Mundial. Sí, es cierto, porque ya tuvimos el primer entrenamiento de la selección argentina en Kansas. Les contaba un poco a los chicos en la mañana que ayer hubo temporal en Kansas, ¿no? Entonces, esto afectaba las instalaciones justamente del hotel. Una ciudad de Kansas. Bueno, pasó a mayores, digamos. No. Lo que hacía era como tumbar unas vallas que tenían ahí rodeado el hotel de la selección, pero bueno, por suerte. No hubo estallidos de vidrios, no hubo víctimas fatales, no hubo árboles que se cayeron. Árboles sí. Sí, árboles hubo árboles bastante, sí. sí. Árboles caídos, fue pesado, sí. Daños materiales, sí, exacto. Okay. 5:42 de la mañana, 6:43, claro. 6:43 de la mañana a esta hora en Kansas. Vamos a tener una semana con temperaturas altas y por eso la decisión del cuerpo técnico de la selección de entrenar en horas de la tarde, por lo menos el día de ayer. Recuerden que hay algunos jugadores que están tocados, pero sí tuvimos un parte médico importante y es que tanto el Cuti Romero como Julián Álvarez ya estuvieron entrenando a la par. Así que esto es bien interesante también, pensando en los planes entonces de Lionel Scaloni ya para tener a todos los jugadores listos. A las 6 de la tarde se hizo ese entrenamiento. Un Lionel Messi que sí hizo una práctica diferenciada allá en el Sport Kansas City, en donde se están realizando esos trabajos en el gimnasio de ahí de Kansas, pensando en lo que va a ser ese amistoso ya del día sábado. El primer amistoso, el segundo donde que va Messi a ser... probablemente no juegue, ¿no es cierto? No. O sea, se cree que no va a estar ni en el primer amistoso y que, por ejemplo, el Dibu no va a atajar tampoco en el primer amistoso, ¿no? Con el tema del yeso, todo, por lo menos en los amistosos el Dibu aparece descartado. Entrenando entonces con normalidad el Cuti Julián, que esos dos se tenía ahí como esa duda. Y ojo, que la advertencia de Scaloni fue que hay que rendir al máximo. Hay que estar al 100, porque como la lista se puede modificar 24 horas antes, entonces el caso del arquero sí es particular, pero que quiere que estén todos al 100%. Eso es el 15 de junio. Sí, porque el debut de Argentina es el 16. Hasta el 15 puede hacer modificaciones. Exactamente. Okay. Se hicieron prácticas, los 11 jugadores, se trabajaron algunos movimientos y la instrucción entonces del Ratón Ayala, que era el tema del horario, ¿no? Se van a ir adecuando poco a poco el tema de la temperatura y por eso se dio a las 6 de la tarde. Ya varias personas también cercanas entonces a la concentración de la selección argentina, ahí acompañando entonces al equipo. Claudio Fantini es analista internacional, no quiero demorarlo. Claudio, un verdadero gusto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paulino. Un gusto, como siempre, saludarlo. ¿En qué punto estamos en la guerra y el conflicto con Irán en Medio Oriente?
en un largo punto muerto del cual todavía no se ve la salida. Cuando se estableció esta tregua, yo planteé en mis comentarios y en las columnas que escribí en ese momento que daba la impresión de que a esta tregua no se llegaba por la existencia de señales en una y otra parte de voluntad de acuerdo y de visualizar ciertos caminos hacia posibles acuerdos. Se llegaba a esa tregua por agotamiento, por fatiga. Las dos partes estaban fatigadas del conflicto. Acá lo significativo es que lo hubiera estado el poderío naval norteamericano que se ha desplegado en la región del Golfo Pérsico. Para la teocracia persa era lógico, después de recibir semejante cantidad tan abrumadora de bombardeos tan devastadores, que buscase un respiro. Lo concreto era que se veía una fatiga en las dos partes y que ese cansancio de esta guerra era la que producía una tregua, y no que en ambas partes visualizaran caminos de negociar hacia un acuerdo. Evidentemente, la realidad lo demostró, no había caminos hacia un acuerdo, ninguno de los protagonistas tenía algunas claves, algunos instrumentos de propuesta para poner fin a este conflicto, simplemente ya no tenía el músculo. En el caso norteamericano ya no tenía músculo político para mantener el conflicto vivo. En el caso iraní era el músculo militar el que se le estaba agotando, y por eso se dio esta tregua que no ha cambiado absolutamente nada. Donald Trump, incluso buscando desesperadamente una salida de emergencia, tratando de encontrar en la contraparte iraní algo que se parezca a una justificación para que él le ponga fin a este conflicto, no lo ha encontrado. En el régimen iraní no se ve absolutamente nada que dé señales de voluntad de llegar a un final de este conflicto. Y creo, Paulino, que las cuestiones de fondo tampoco se están discutiendo. Hoy lo que se debate es la solución a un problema que creó la guerra y que no existía antes de la guerra, que es el bloqueo del estrecho de Hormuz. O sea, están en un problema creado por la guerra y no solucionando los problemas que condujeron a esta guerra. Correcto. A esos temas que son los de fondo, que son los que importan, ni siquiera los han tocado, ¿no? Bueno, con lo cual da la impresión que, Claudio, efectivamente no hay una solución más allá de algo que eventualmente sea provisorio y que le dé un paraguas a la Copa del Mundo en Estados Unidos, porque la verdad que parece que Trump está contrarreloj a una semana del arranque de la Copa del Mundo, tratando de que finalmente, cuando eso ocurra, el acuerdo esté firmado, o por lo pronto que haya un preacuerdo, pero que haya algo más duradero de lo que se ha tenido hasta acá, ¿o me equivoco? No, yo pienso lo mismo, Paulino. Yo creo que la Copa del Mundo es un hecho que juega a favor de la República Islámica, ¿no? Es la teocracia del chiismo duodecimano el que siente que el problema lo tiene el otro, el problema lo tiene Trump. Trump es el que tiene que empezar ese torneo con esta cuestión solucionada. Creo que está en una posición más cómoda el régimen iraní, ¿no? Eso que se suponía iba a ser devastado en una guerra que como mucho duraría 4 semanas, y lo estoy citando textualmente a Trump. Bueno, a esta altura el que está mejor parado es ese régimen. Claro que tiene una ventaja política. La ventaja política de un régimen como el iraní es que es una dictadura, no está pendiente de la opinión pública de los iraníes. La nación iraní, el pueblo iraní,
no cuenta, los padecimientos a los que los somete esta guerra no cuentan. No hay una opinión pública, no hay medios de comunicación independiente que estén poniendo la lupa sobre las acciones de gobierno, que tengan derecho a la crítica, al cuestionamiento. El Majlis no es un verdadero parlamento donde la oposición se expresa y tiene derecho a cuestionar, a criticar. Claro, correcto. ¿No? Es una dictadura, y la dictadura en una guerra y tiene una ventaja. Políticamente siempre va a ser más sólida que una democracia. Y Estados Unidos, a pesar de Donald Trump, todavía es una democracia. Y ahí están los síntomas de la debilidad política de Trump, ¿no? Ni los aranceles de Trump funcionaron, son todas son políticas erráticas, son todas derivas de alguien que ha hecho de la política un reality show en el cual él es el protagonista casi excluyente, entonces necesita estar todo el tiempo en cámara, entonces habla 3 o 4 o 5 veces por día, y la mayoría de esas veces se contradice una a la otra, marcha en una dirección, después marcha en la otra. Ese reality show que protagoniza Donald Trump se vuelve caótico y es otro de los problemas de la política norteamericana, pero claro está que la política norteamericana, que todavía es democrática a pesar de Donald Trump, bueno, está mostrando Correcto. en la opinión pública, en las encuestas, límites, en las opiniones de la prensa, en las voces críticas que cada vez se multiplican más y que empiezan a aparecer dentro mismo, ya no solo del Partido Republicano, sino del mismísimo movimiento MAGA. Bueno, ahí está la debilidad de Trump y no encuentra el músculo político para reiniciar este conflicto, que está muy lejos de haber terminado de una forma que se condiga o que justifique lo que él había planteado a la hora de iniciar esta guerra. Enorme abrazo, Claudio, como siempre. Buena mañana. Un abrazo grande, Paulino, hasta siempre. Claudio Fantini, analista internacional a propósito del conflicto en Medio Oriente. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Mete un cambio con Ford Taraborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 km 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios, ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Octavo Stop tomado usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones de sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. ¿Cómo sigue todo, querida Romina, a esta hora?
Vos sabés que en estos momentos sobre la traza de General Paz a la altura de Juan Bautista Alberdi se produjo un choque múltiple de 3 vehículos, es mano a Puente La Noria, ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME, siguen las demoras en Panamericana desde Florida para ingresar a Capital Federal, muy lenta la autopista Buenos Aires-La Plata en la zona de Docsú hacia el Bajo Porteño, el tren Belgrano Sur, ramal González Catán está limitado, hace Sáenz Querandí y luego la Ferrer Catán, esto es por una colisión que se dio en el paso a nivel Carlos Casares. Recordar que a las 9:30 de la mañana se liberan los molinetes de la línea C en Diagonal Norte. Esta es la principal información, Paulino. Gracias, Romy. Un beso. Chau, chau. Bueno, todo esto hablando de los mercados. ¿Cómo está el petróleo esta mañana? ¿Cómo están los mercados, Juli? A propósito del recrudecimiento del conflicto, había visto que ayer había subido a última hora el crudo. No sé cuánto está el petróleo, si volvió a los $100 o no. Por ya te digo, en este momento, justo estaba pensando que me ibas a pedir eso y me fijé, $93 por barril al contado. Esto es el Brent. En este momento baja 1,4, había arrancado el día por encima de los $95 el barril y está bajando porque creo que lo que está pasando en el mercado, por hablar con algunos de los analistas, es ya pricearon o ya le pusieron precio a los activos en función de lo que pasó con la guerra en los primeros 30 días. Ahora que están tratando de conciliar y llegar a un nivel de negociación y de acuerdo de paz, lo que pasa con los activos es que esos precios ya tienen incorporada la guerra. Entonces, no pueden seguir cargándole a los activos nuevo conflicto, porque ya está. Correcto. Anthropic sale a la bolsa, finalmente es la primera de inteligencia artificial. A mitad de este mes hay mucha expectativa. De hecho, están ya circulando entre los analistas financieros un informe que presentó la compañía, como también lo está haciendo SpaceX, porque también es otra compañía que quiere salir a la bolsa. Sí, la IPO de Anthropic ya está listada, ahora hay que esperar qué pasa con las demás. Hay mucho análisis respecto a dónde está el revenue, de dónde sale la ganancia de la compañía. Es una compañía growth, que significa que todo lo que tiene para adelante es por crecimiento. Entonces hay mucho interés en comprar acciones de una compañía que va a crecer más. Claro, correcto. Como por ejemplo, qué sé yo, algunas billeteras virtuales y demás que no dieron nunca ganancia en el corto plazo, pero en perspectiva iban a crecer un montón, iban a tener un montón de clientes, iban a tener alguna rentabilidad en algún momento. No todas lo lograron y efectivamente en el medio algunas la quedaron. Bueno, hoy Anthropic da pérdida. Hoy Anthropic está subsidiando la inteligencia artificial del consumo minorista o del consumo corporativo para el planeta entero. En algún momento eso se va a achicar, pero por ejemplo hoy dan ganancias las proveedoras de esas compañías, como por ejemplo Nvidia, que en 5 años subió 1200% en el mercado. Claro, Nvidia que da envidia. ¿No? Claro, Nvidia que da envidia. Estoy convertido en Juanjo. Hoy estás tremendo. No, pero está bien, pero 1200, es que multiplicar por 12 la plata que pusiste hace 5 años en el mercado. Ahí Juli tiene toda la razón del mundo. ¿Cuánto es 1200 por 2 en 5 años? No, depende de cuándo pongas, claro. $100 tenés $1.200. Claro. Por 12. Pusiste $1.000, tenés $12.000. Bien. Pusiste $10.000, tenés $120.000. En 5 años es el acumulado, no es 1.200 cada año. En 5 años subió 1.200%. Ok, pusiste $100, ¿cuánto te da? 1.200. Yo la escucho a Julia a la tarde, pues da consejos de economía. Sí, claro, ¿no? y por eso estamos juntando ahí para ver. ¿Invertiste en algo ya? Todavía no, porque no tengo el. Te falta el billete. Juntando consejos para cuando juntes el dinero. Por ahora tiene consejos de sobra, claro, digamos. Fui al banco, le dije, tengo consejos, ¿qué puedo hacer? Mirá, no puedo decir lo que me dijo la lo persona. repitas. No vaya y vuelva cuando tenga otra cosa que no sean consejos. Acá por ahora es con plata, claro. digamos, ¿no? Yo dije, mire, con estos consejos, me dijo Juli que en 5 años, poniendo 10 consejos por mes, puedo tener algo. Me dijo, vaya mejor. Bueno, el dueño de Telefe, Scaglione, parece que se quiere quedar con Sancor. Está me llamó la atención porque Sancor es una compañía que, más allá de todos los atributos de marketing que tiene y todos los productos que ha lanzado al mercado, es una compañía deficitaria hoy todavía. Vamos a ver si la compra y la hace superavitaria. Bueno, de hecho fue la convocatoria de acreedores, ¿no es cierto? Fue convocatoria, pero ¿te acordás que la había comprado un empresario que era de otro sector y que se clavó con la compañía cuando la compró? ¿Era de Ecoagro? No, era el dueño de, ya te voy a decir, ahora no me acuerdo, pero era una compañía que no tenía nada que ver con el sector lácteo, entró y me acuerdo que me lo encontré en un evento en Mendoza y me dijo, compramos esta compañía para sacarla a flote y no la pudimos lograr. Tenés razón, exactamente. ¿Quién era? Para hacerme va a salir. Ahora vos sabés que somos dos. Una actitud de buena leche igual. ¿Qué cosa? Bueno, sí, claramente. por supuesto, en todos los casos. Bueno, y después Bioceres, que supo ser un emblema en el mundo económico en la Argentina, una empresa que nace de una extinción de un laboratorio. De un laboratorio. Es una biotecnológica. Es una biotecnológica, correcto. Terminó denunciando, en medio de una situación muy caótica,
con peleas de socios y demás, los socios originarios, terminó denunciando penalmente a una exdirectora de la empresa por una presunta estafa de $12 millones. Increíble. O sea, firmado pagarés, compra en medio de la convocatoria de acreedores a la que se expuso Bioceres. Hay una situación muy delicada. Sería la que le armó la arquitectura a uno de los socios nuevos para que finalmente pueda hacerse de fondeos que los socios originarios no pudieron tener a su alcance. Además, era una compañía que empezó creciendo mucho también en el mercado de capitales y de golpe se frenó, y esa pérdida de capital o de evaluación de mercado hizo que la empresa empezara a mostrar todas las incongruencias que tenía en el directorio. Y fue este año además donde en un día perdió, 40% del valor. Exacto. ¿Te acordás que hubo un día donde Bioceres se había implosionado, etcétera? Bueno, las 9 en todo el país. Necesita contexto. Now 97.9. La verdad que lo que ha surgido del expediente, los resultados de la autopsia y toda la investigación que se cierne sobre el caso de Agostina en la provincia de Córdoba es francamente desolador y además horrendo, espantoso, horrible. Los primeros resultados de la autopsia revelaron detalles macabros. Creen que fue además abusada, terminó siendo ahorcada, fue una muerte por asfixia. El informe forense arrojó que la adolescente de 14 años sufrió un daño severo, incluso en vísceras, la pérdida de integridad de órganos, y el desmembramiento de los restos, incluso son los que dificultan el análisis. ¿Se entiende hasta dónde estoy llegando? Quiero ser lo más sucinto posible porque es desgarrador, espantoso. Por el crimen está detenido Claudio Barrelier, la expareja de la madre de la víctima, hace unos 3 años, que además compartió ese sábado por la tarde una actividad, a partir de la cual se genera lo que termina produciéndose esa misma noche, porque Agostina pide a la madre el teléfono de Barrelier, que Barrelier le había dicho, como expareja de la madre y amigo, que tenía un regalo sorpresa para la madre, entonces que lo vaya a buscar. Entonces ya le pide el teléfono a la madre de Barrelier, que no lo tenía, la madre se lo da. Entendemos que no pregunta para qué. Al otro día, cuando su hija no llega a la casa, después de hacer la denuncia ante la policía después de las 4 de la mañana, le manda un mensaje a Barrelier diciendo qué te pidió, te escribió,
¿sabés algo? Y él le cuenta una historia inventada que cree hasta el propio abogado de Barrelier, que termina renunciando el martes cuando detienen a Barrelier y cuando se comprueba todo lo opuesto, que es que en realidad él no había intervenido, que la hija de Melissa le había pedido, y de su papá, le había pedido efectivamente, entre otras cuestiones, que la traslade hasta la casa de un amigo y que él no tenía movilidad, que por lo tanto nunca se encontraron. Cosa que termina siendo, como hipótesis, desarticulada por el remis, que dice a dónde lo lleva, en qué casa la deja. O sea, el remisero se convirtió en el principal investigador, es el que aportó los datos centrales para que la causa rápidamente tome forma. Hoy Barrelier está internado en el hospital de la cárcel con cuidado psiquiátrico, filmado con cámaras. El ministro de Seguridad dijo que el fiscal no descarta que haya más partícipes. Los abuelos se constituyeron como querellantes, sospechan que el asesino incluso no actuó solo, la justicia también da cuenta de ello. Resta dilucidar cómo terminó siendo el trágico desenlace, pero también cómo fue que finalmente se deshicieron del cuerpo en esa imagen macabra de un auto, un 4K, por otra parte del amante de Barrelier, no la pareja de Barrelier, a quien ya la madre de la propia Agostina había sindicado como partícipe de probablemente lo que le había pasado a su hija, a quien le pide el 4K y con ese auto trasladan los restos en las condiciones que ustedes ya saben, donde hoy todavía tenemos extremidades que no son encontradas. Por supuesto, mucho dolor y duelo en el colegio de Agostina. Atravesamos un momento de vacío inmenso, dijeron la mayoría ayer. Hay una especie de santuario en la casa donde vivía Agostina. Gente que lleva ofrendas florales. Hay una familia destruida. Un padre biológico, ex policía, que hizo una investigación paralela, que terminó filtrando el audio que se conoció ayer de Barrelier cuando le mandó un mensaje diciendo que él no tenía nada que ver. Y todo lo que ya se conoce, con una hipótesis que resultaba absolutamente verosímil cuando uno la escucha en el momento que todo sucedió. La madre intenta recuperarse, recuerden que fue sedada cuando conoció los detalles sobre la muerte. Hay una investigación sobre Barrelier y qué pasó. Hay un foco, una lupa puesta allí. Pese a que tuvo antecedentes por hurto, por robo, que incluso estuvo preso 20 días tras una denuncia a propósito de una mujer que ayer habló y dijo podría haber sido yo, Agostina, porque tuvo una situación muy similar. Fue estremecedor el relato de la joven que escapó atada de la casa de Barrelier en 2025, en mayo del año pasado, por el cual fue imputado por privación ilegítima de la libertad calificada y estuvo 20 días preso Barrelier. Y dicen que aquel que lo incorporó al municipio, dirigente del peronismo, concejal, pagó incluso la fianza de $5 millones. Fue de hecho su abogado defensor en esa causa. Recuerden que en el expediente figura que la víctima sale a la calle en aquel momento, mayo de 2025, semidesnuda, maniatada y pidiendo ayuda a los gritos. Los vecinos intervienen, salvaron la vida de esa mujer, que insisto, pudo haber sido Agostina. O pudo haber evitado Agostina. Hay un planteo respecto a por qué tras ese antecedente nefasto, siniestro, no fue apartado automáticamente del cargo en el municipio. No fue eyectado. Había hecho algo muy grave. No es que se mandó un moco, como dijo en un audio que después dice que fue fruto de la inteligencia artificial, el concejal que tomó a Barrelier y lo incorporó al municipio de la provincia de la provincia de Córdoba, la ciudad capital. En todo este contexto, fruto de toda esta situación, más los planteos hacia el fiscal Garzón, su demora en elevar el alerta Sofía, no cuidar la escena del crimen, a la postre, que uno entiende que fue la propia casa de Barrelier, donde el domingo, el lunes, entró gente y salió permanente y sistemáticamente, por lo tanto se pudieron haber borrado muchísimas evidencias que hubieran reconstruido las horas finales de la propia víctima. Más allá de que esto no cambie, que haya elementos de sobra para imputar penalmente y para condenar por femicidio, que es la nueva carátula desde ayer hacia el propio Barrelier, generan una situación de tensión y de observación que hasta en la propia legislatura de la provincia de Córdoba la oposición ha pedido el jury para Garzón por este caso de Agostina Vega.
9 de los 12 bloques legislativos que cuenta la unicameral hicieron el planteo de la Comisión de Juicio o de Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Y también reclamaron incluso la salida del ministro Quinteros, el ministro de Seguridad, y del concejal Moreno, que es el que apadrinó, el que cobijó, el que defendió jurídicamente inclusive frente a la causa del año pasado, que no terminó como Agostina de Milagros, al propio Barreldier. Más allá de la convocatoria mañana a una marcha por el femicidio, y más allá de si con Milei hay más o menos femicidios, porque la estadística dice que hay menos, no más, pese a que hay menos estructura, no hay Ministerio de la Mujer, hay menos burocracia, y del mensaje que el gobierno ha dado, es un tema que nos ocupa, como la violencia integral, la violencia intrafamiliar, y en particular por estas cuestiones que versan con personas con desequilibrios mentales que solo pueden explicar un accionar tamaño, tan horroroso, tan horrendo, tan espantoso. De una persona que además convivió con esa chiquita cuando tenía 10, 11 años, porque era pareja de la madre. También hay un capítulo respecto a la justicia. Acá discutieron la tenencia del padre y la madre. Y el padre que ponía los límites terminó quedando afuera de la tenencia y custodia de la hija, el ex policía, y la justicia se lo terminó dando a la madre. La pregunta es si era el lugar donde tenía que estar. También es una pregunta subyacente, absolutamente incómoda, perturbadora, pero también existe la posibilidad de que ahí la justicia no haya visto cómo corresponde el expediente ni en la perspectiva de lo mejor para Agostina, sino en todo caso para apuntalar la iniciativa o la pelea en el medio de las discusiones judiciales de uno de los adultos. En cualquiera de los casos, todo es espantoso. Y ha dejado en shock a la sociedad cordobesa y a buena parte de la Argentina. Pero ayer mismo se conoció otro femicidio en Temperley, se conoció que hallaron el cuerpo en un descampado sin vida de una chica que estaba siendo buscada en la provincia de Misiones. Y en Castelar de Milagros se evitó un femicidio por parte de alguien que era la expareja de una mujer que vivía en el partido de la Costa y que fue hasta la casa en Castelar, pese a las restricciones que tenía, para definitivamente terminar con la vida de la mujer por el infortunio de un vecino que interviene en tiempo y forma, y para fortuna de la mujer, no pasó lo peor. Todo eso en las últimas 24 horas. Al final del día, más allá de lo que el Estado puede hacer, la arquitectura legal que nos demos, más allá de los instrumentos que pongamos, hay algo que está mostrando que hay eslabones del ser humano que no tienen humanidad. Porque nada de esto, de lo contrario, podría ser explicado. 9:12. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Bueno, le habíamos dicho hace un rato, pero precisemos un poquito, Juli, lo que salió en el boletín oficial respecto a lo que Adorni ayer además confirmó, que tiene que ver con los alquileres que ya, además de la compra de viviendas, no pagarán impuesto a las ganancias. Básicamente lo que está buscando el gobierno con esta desregulación o con esta, si querés, este beneficio impositivo para los que tienen propiedades en alquiler es que empiecen a no pagar ganancias a partir de el 2026. Esto no puede ser anterior a la firma del contrato, pero sí los alquileres que se cobren a partir de ese contrato ya firmado no van a tributar ganancias en adelante. Ustedes piensen que ganancias es un pago o un tributo que se cobra, se tributa anualmente, pero se liquida en cuotas. Es decir, uno paga ganancias por año, pero todos los meses tiene que hacer un adelanto. Entonces, si yo estoy cobrando un alquiler desde el año pasado, porque el contrato se firmó el año pasado, entonces todo lo que devenga en ingresos posteriores a esta presentación en el boletín oficial va a ser un beneficio neto para el que tenga el ingreso. Las ganancias de los locales o la locación de inmuebles queda también exenta del impuesto desde enero de este año. O sea, es retroactivo al impuesto, no es retroactivo al contrato. Claro, correcto. ¿Está bien eso? Y después, el texto oficial precisa, y esto es muy específico, que la exención se aplicará a todas las unidades
que una persona humana o sucesión indivisa alquile con destino exclusivo vivienda. Esto no es para uso comercial. Es un local comercial no devenga o no queda eximido el que alquila. No el pago de ganancia. Claro, porque en realidad ahí lo que se incluye dentro del alquiler comercial es que vos estás haciendo una actividad que tiene una renta. Claro, correcto. En este sentido están tratando de darle un beneficio al individuo final. Y el que firmó el contrato en marzo tampoco queda eximido, por más que la ley es retroactiva de enero, porque ninguna ley es retroactiva, porque el impuesto es retroactivo a la declaración jurada de este año, que va a hacerse recién el año próximo sobre el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias del 2026 aplica para este nuevo cambio. Sí o sí te van a aplicar sobre el impuesto total y te van a descontar, si fuera el caso que vos tenés que pagar ganancias además del pago del alquiler, durante todo el periodo 2026. Pero no aplica para contratos previos si vos pagaste, por ejemplo, en diciembre. ¿Por qué? Porque es un año anterior y el calendario es de enero a diciembre. Claro, correcto. No sé si es claro. No, incluso el contrato que vos firmaste, que pudiste haber firmado en marzo, pese a que creo que como ninguna ley es retroactiva. Pero es retroactivo, el impuesto a las ganancias como es anual todavía está vigente. O sea, no es que el contrato firmado en marzo también le regiría. Sí, para los alquileres que se paguen a partir de hoy. Por ejemplo, si hoy es junio, yo estoy pagando el alquiler de ahora. No va a ser retroactivo, no me van a descontar sobre el alquiler de enero. Pero como el impuesto, de nuevo, es anual y yo lo pago en cuotas, me lo van a aplicar todo sobre las últimas cuotas y no sobre las anteriores. Es decir, no me van a devolver dinero sobre lo que adelanté, pero sí probablemente no me cobren sobre los últimos pagos. Y estaba mirando si me queda algo pendiente, pero básicamente hay que alquilar de inmueble para vivienda. También se aclara que el beneficio regirá independientemente de la fecha que haya sido firmado el contrato. Esa es la letra chica del boletín oficial de hoy. Independientemente del momento. Claro, porque se toma el año calendario de impuesto a las ganancias. Con lo cual salvada la pregunta. Muy bien. Bueno, vieron que Live Nation compró la mayoría de Dale Play Live, la división de shows en vivo de la productora de Duki, Bizarrap, Nicky Nicole, Emilia, Mernes. Mira vos. No es menor, es una operación extraordinaria a nivel musical. Es uno de los grandes players internacionales. Live Nation. Ok. Bizarrap va a hacer el doblaje en Toy Story 5 también. Exactamente, en Toy Story 5. Que va a ser un boom, un éxito. Sí. Desde la taquilla descomunal. Claro. O sea, que hay un volver al... En un mes estrena, si no me equivoco. Puede ser. Hay un volver de las pantallas del cine en algunos lugares. Estuve en Vendú, en Mar del Plata. Van a hacer 6 salas de cine. Ahí en la zona del puerto, etcétera, que ha quedado bellísimo, donde hay un coto, que es el segundo coto. El primero es el que fue inaugurado el presidente en, creo que noviembre del 2024. Sí, cerca del frente camino a Chapadmalal, claro, frente a Rumenco. Arenas, a todos esos barrios. Claro, exactamente, que tiene 30.000 metros cuadrados, es el más grande de Sudamérica. El Vendú tiene 40.000 metros cuadrados, todo el espacio, ha quedado impresionante. El domingo hicieron una compulsa para cambiar figuritas, en serio. Entonces vos llegabas entre los 200 primeros y te regalaron un paquete de figuritas además. Implosionado estaba. Y claro, domingo, además, qué sé yo, porque están abriendo ya los locales comerciales. Claro. Ahí va un Megatron, por ejemplo, de 1.000 metros cuadrados. Sí, hablé con el dueño el otro día. Me contó que están tratando de llevar la cadena a distintos lugares del interior y uno es Mar del Plata. Exacto. Y después van a Punta del Este con otro. Tienen uno en Punta del Este, sí. Le preguntaste por el Alto Palermo. ¿Cómo me dijo que se va a mudar a 100 metros. ¿Te lo averigüé? ¿A 100 metros? Sí. Pero que me explicó de lo siguiente, está bien esto. Me quedo 6 meses sin hacer nada. Tuvimos que mover la sucursal del Alto Palermo porque el Alto Palermo es el shopping el que está haciendo cambios y no le da la cantidad de metros para la reforma, entonces ellos tuvieron que correrse a otro lugar que va a estar justamente en diagonal a la entrada, no sé por cuál entras vos, si por Arenales o... Por Arenales. Bueno, va a estar a 100 metros. ¿Esto no será una opereta para que Megatron no querrá que vos seas la imagen de que haces ejercicio, como le hicieron a los guachiturros con la... No, yo creo que me quieren desplazar así porque es un espantoso, digamos cuando voy... Transpiro mucho, no importa. Bueno, Serena Williams a todo esto vuelve del retiro al tenis profesional a los 44 años. Serena Williams. Después Queens, de 4 años. Sí, creo que va a estar en el evento previo a Wimbledon. Claro. No, ¿a Wimbledon? Sí, en la antesala tradicional de Wimbledon. Okay. Sí. No, va a estar ahí. En Queens. Sí. Tras 4 años fuera de las canchas, ganadora de 23 Grand Slam. 23. Sí, una genia. La jugadora de 20 años de éxito, Serena Williams, pero no pudo con ser extenista. Y vuelve al circuito profesional 4 años después. Ahora, es otra persona, ¿la viste? Le cambiaron la alimentación, el entrenamiento. Físicamente es otra persona, es distinta, o sea que va a tener otro rendimiento. Bueno, hay que ver después cómo le va a los 44. Le va a ir bien. En junio, ¿no? Del 8 al 14. ¿Qué cosa?
El evento. Queens. Sí. Sí, el evento, el torneo. Claro, el torneo, el la torneo. previa de Wimbledon. Bueno, escúchame, ¿qué pasa con la selección? Hablemos un poquito más de la selección. Bueno, no, las elecciones que se van poniendo a punto justamente para lo que tiene que ver con el Mundial. Una Francia, por ejemplo, que ya está a punto de viajar a los Estados Unidos. Hubo un encuentro incluso entre Emmanuel Macron y Kylian Mbappé. Han tenido algunas diferencias políticas. Mbappé él muestra activamente su postura política, así que bueno, han tenido algún ida y vuelta, pero los fue a visitar Macron ya antes de lo que va a ser el viaje a los Estados Unidos. Una Francia que tiene como base, como campamento base, Massachusetts, ahí va a estar. Tengan en cuenta que está muy bien ubicado también para los otros compromisos. En New Jersey, en Filadelfia, en Boston, ahí van a tener los otros partidos, así que bueno, esa va a ser la base de Francia. Brasil también viajó en horas de la noche, ya llegó también a territorio estadounidense, se va a ubicar en Nueva York, en New Jersey puntualmente, para hacer todo este campamento base, la selección de Carlo Ancelotti, en un día en el que vamos a tener más compromisos amistosos, haciendo un repaso de lo que ocurrió ayer. Noruega 3-1 frente a Suecia, y Austria, que es rival de la selección argentina, le ganó 1-0 a Túnez con gol de Sabitzer, del hombre del Borussia Dortmund. Recuerden, se hizo el primer entrenamiento de la selección argentina, el Cuti Romero y Julián Álvarez, que están bien, Lionel Messi haciendo trabajo diferenciado, pero todo apunta a que llegaría entonces al partido de Argelia, sería el debut entonces de la selección argentina. 16 de junio, 22 16 horas. de junio, exactamente. Ya lo tenemos agendado. 9:20 en todo el país.
llegan tarde. Bueno, ya a las 9:24 han postergado por una semana el inicio del juicio oral contra Edgardo Cuéllar, el senador. ¿Se acuerdan que lo encontraron con plata camino al Paraguay, senador nacional, hombre de Entre Ríos? Y también a su exsecretaria, ¿no? Yara Ginsel, que están acusados en una causa por el traslado de más de $200.000 sin declarar al ingresar al país. Todo esto en Paraguay, están detenidos en Paraguay. Iba a empezar ayer, lo contamos ayer, se pospuso por una semana. ¿Detenido en un domicilio o no? Está detenido en un domicilio, sí. Prisión domiciliaria. Muy Exacto. bien, correcto, efectivamente. Bueno, volvió Jalil de su gira, o está volviendo por China. El empresario, el gobernador de Catamarca. Está muy entusiasmado con lo que ha pasado con el mundo empresario allí respecto al tema del auge minero y la repercusión y los intereses chinos al respecto y demás. Y el que está promocionando mucho todo lo que pasa en su provincia es el gobernador Figueroa, el gobernador de Neuquén. Sí. Correcto, ¿no? Que efectivamente hizo definiciones muy relevantes, pidió respaldo a todo lo que está llevándose adelante en su provincia y efectivamente dijo algo bastante importante, y es: de acá al 2030 se van a generar 14.000 nuevos puestos de trabajo solo en Vaca Muerta. Imagínate. Entre otras cosas. De hecho, hoy está reunido con empresarios en España. Eso. Sí, destacó, hoy pasé un audio temprano que él decía, hizo el cálculo de cuánto perdía en recaudación impositiva por el superrigi, el RIGI en este caso, y si llegara un superrigi lo mismo, pero dice, todo este dinero que se va a volcar, más que triplica la cantidad de dinero que yo dejo de recaudar en función de la economía de Neuquén. Que claro. en otro pasaje también la había comparado, ¿te acordás? Con la economía per cápita de Alemania. Exacto. Claro, no es lo mismo todo el impacto del RIGI, Super RIGI, en Neuquén, Vaca Muerta, Oil and Gas, que en, naturalmente, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, la propia ciudad de Buenos Aires, claro. La provincia que ni siquiera adhirió al RIGI, tiene su RIGI propio, más complejo, menos amigable para la inversión, etcétera, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan lo de las amenazas con armas y retos virales en las escuelas? Sí. Apareció el informe en Río Negro. Solo en Río Negro se contabilizaron 261 casos este año. Solo en Río Negro. ¿Es la única provincia que la midió? No, la midieron todas. Tucumán tuvo más de 800. No, es dramático, porque vos te pones en perspectiva una crisis de 15 días donde todo el mundo habló, después nos olvidamos, pero siguen ocurriendo en algunos lugares. O sea, ¿las contabilizan y la que más tuvo es Tucumán? Tucumán, sí. La provincia de Buenos Aires tuvo casi 1.000, la ciudad de Buenos Aires tuvo más de 300. O sea que provincia de Buenos Aires y Tucumán lideran el ranking de amenazas con armas. Entiendo que sí, bien. Efectivamente. Córdoba tuvo un montón, Santa Fe, ¿te acordás que Santa Fe las habían contado? Eran más de 400. Bueno, ya está en línea y vamos a conversar un poquito de economía. ¿Podemos hablar un poquito de economía, Juanjo? Por favor. Con alguien que sabe, digamos, qué sé yo, ¿no? Sabe, Julieta. Y en su defecto, Cristian Buteler, que está en línea, que tiene la generosidad de atendernos. Cristian, un gusto. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, te saludan. ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar. Faltaba más. Me sorprendió un gráfico que publicaste recién en X. Empiezo por ahí, después todo tuyo, Juli. Pero la sociedad argentina bimonetaria, no hay duda. Y pese a que el dólar quieto, planchado, que a veces se licúa, se derrite, que pierde posición frente al peso inclusive, 2.000, 3.000 millones de dólares todos los meses compran los argentinos para atesorar. Sí, es así. Una de las funciones del dinero es ser reserva de valor. Y la verdad que el peso hace mucho tiempo que dejó de tener esa función y los argentinos hemos decidido que esa función la termina cumpliendo el dólar. Entonces vos podés tener algunos meses, como por ejemplo el año pasado, en plena campaña electoral, con ruido político y demás, donde esa demanda se exacerba, ¿no? Tenés una caída de la demanda de dinero y mucha gente se vuelca al dólar como opción, pero también tenés el resto de los meses donde, por más que tenga estabilidad, la función de reserva de valor la sigue cumpliendo el dólar y la gente sigue comprando dólares. El tema de la moneda en la cual ahorrás es más que nada una cuestión de confianza. Y la confianza, la realidad es que no se impone por decreto ni nada por el estilo, sino que es algo que se gana y que va a pasar un tiempo largo, ¿no? Para que los argentinos volvamos a confiar en nuestra moneda como reserva de valor. Sobre todo, si vos tenés, por ejemplo, como tenés hoy, donde el que hizo un plazo fijo en enero y viene haciendo un plazo fijo todos los meses, si bien le ganó al dólar, perdió contra la inflación. O sea, hoy esos pesos, ¿sí?, rinden menos
o sea, tienen menos poder de compra que digamos que durante todo este tiempo, porque el interés fue menor a lo que subió la inflación. Ahora, Cristian, vos recién dijiste algo, me interesa este punto, porque decís, bueno, sigue funcionando el dólar como una reserva de valor, y si miramos el poder adquisitivo en dólares contra los productos que se compran en Estados Unidos, con una inflación en Estados Unidos creciendo, el dólar pierde contra la inflación en Estados Unidos y también pierde contra el peso. Entonces, ¿por qué sería un refugio de valor? Porque esto no es algo que pasó en los últimos 6 meses, 1 año, 2 años, sino esto que lleva décadas. O sea, la gente no eligió el dólar hace 4 años. No, eso lo entiendo, pero digo, hoy ya no es refugio de valor. Cambiar eso va a llevar mucho tiempo y la gente todavía, aún perdiendo, o sea, vos fíjate, la gente perdió si se queda en pesos, ¿sí? En lo que va del año, y perdió más si se quedó en dólares. Exacto. Sí, y perdió más si se quedó en el dólar. Aún así todo, la gente sigue prefiriendo el dólar. Está bien. A ver, vamos a ver. Vos lo que decís es que estás describiendo el comportamiento, no que la variable sirve para eso. No, yo estoy describiendo, digamos, lo que hace la gente. La gente eligió que la reserva de valor, ¿sí? Que la función de reserva de valor que generalmente cumple la moneda, el peso no la cumple. Por más que vos tengas periodos como este, que el peso le ganó al dólar. ¿Me entiendes? O sea, porque eso está claro que el peso le ganó al dólar. Ahora, así todo, obviamente, la gente no hace un cambio de conducta por 3 o 4. Eso lo puede hacer un inversor, tal vez, ¿no? Que hace carry trade o que prefiere posicionarse en uno u otro activo según lo que convenga en el momento. Pero hablando de la gente, digamos, en general, bueno, vos mirás los números del Banco Central y vos esos números te dicen, mirá, la gente con el dólar estable, igual, o incluso con el dólar cayendo nominalmente, sigue eligiéndolo como reserva de valor frente al peso. Y por el otro lado, cuando vos le querés decir a alguien, bueno, pero ¿por qué no quedate en peso, fíjate que te da mejor tasa y demás? Dice, tampoco es que me aseguro demasiado porque sigo perdiendo poder adquisitivo también con el peso. Con el dólar tiene como la esperanza de en algún momento recuperar por algún movimiento cambiario, recuperar esa pérdida de poder adquisitivo que tuvo en el momento. Bien, ese quedó clarísimo. Ahora, te hago esta pregunta. El ahorrista promedio, como vos decís, sigue comprando dólares en el home banking. Y lo que yo noto de diferente a otras épocas es que en este caso los depósitos en dólares quedan en el banco. Entonces, la lectura que yo podría hacer es, como vos decís, no confío en la moneda, ni en el peso ni hablar, quizás en el dólar más que en el peso, pero sí confío en el sistema, porque si no, ¿por qué lo dejo en el banco? Sí confío en el sistema bancario, porque la verdad que hoy el sistema bancario no tiene problemas de pago, mucho menos en moneda extranjera. Es cierto, también es cierto que vos fíjate que esto siempre me ha llamado mucho la atención y me quedó grabado. Uno de los picos de los depósitos en dólares fue en el 2019. Sí. ¿Sí? Vos veías que durante todo el 2019, plena crisis, Macri iba camino a perder las elecciones y demás, los depósitos subían hasta la elección, que ahí empezaron a caer. O sea, la gente decía, yo dejo momentáneamente el dinero en el banco, ¿sí? Compro porque me es mucho más fácil comprar, como decís vos, yo compro por home banking, no me tengo que mover. Aparte está el tema de la seguridad, ¿no? Claro. Que es mejor dejarlo en el banco que tenerlo en tu casa con los problemas de seguridad que hay. Pero en el momento en que yo sienta que puede llegar a haber algún tipo de problema, voy y lo retiro. ¿No? Y ahí tuviste una fuerte caída. Entonces, era medio hasta, te diría, contraintuitivo, ¿no? Esa inestabilidad que vivíamos en el 2019 y vos veías que los depósitos crecían. Bueno, crecieron, quedaron en cajas de ahorro, no fueron inversiones, no fueron a plazos fijos ni nada por el estilo, quedaron en disponibilidad inmediata y cuando vio que cambió el gobierno, fueron y lo retiraron. Cristian, ¿qué perspectiva tenés para este año en términos económicos, de crecimiento y de inflación? Mira, la inflación creo que vamos a estar en un rango entre 2 y el 3%. Yo creo que hay algunos problemas en la forma en que se lleva adelante la política económica, esto de tener tarifas que actualizan por inflación pasada más X porcentaje, lo que te hace es generar una inercia inflacionaria
que capaz no se nota tanto cuando vos tenés que bajar la inflación del 7% mensual al 2-3%, pero cuando tenés que hacer este trabajo fino de bajarla del 2,3 al 0, algo y ser un país, digamos, ya no de alta inflación, porque entre el 2 y el 3 sigue siendo un país de alta inflación, de un régimen de alta inflación, ya esa inercia que vos mismo estás generando con tu política te juega en contra. Además tenés la guerra. Vos fijate que el mundo en general va a terminar este año con más inflación de la proyectada en diciembre del año pasado, y seguramente con menos crecimiento. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo un mundo con un barril de petróleo promedio $60 que un mundo con barril de petróleo promedio $80-90, ¿no? Eso seguramente tiene un impacto en la inflación a nivel mundial y tiene un impacto también en el crecimiento. Entonces, igualmente nuestros problemas con la inflación son previos, ¿no? O sea, no es que... pero se le suma esto, se le suma. Entonces, yo veo que seguramente seguiremos viajando a este 2,3%, algún mes capaz bajamos algo de 2, otro mes volvemos a entrar nuevamente en ese rango. Y después en el tema de la actividad, lo que veo es, creo que ya es algo que la mayoría de la gente habla, digamos, dos economías muy distintas, ¿no? Una economía capaz más volcada al comercio exterior, petróleo y gas, minería, el agro, que le va bien, sí, que, bueno, encima el tema de la energía con todo lo que es el precio, todavía tenés más incentivo. Correcto. Que el gobierno pone los incentivos en ese lado. El gobierno, vos fíjate que el gobierno hace política industrial. Sí, industrial, correcto. Sí, hace, cuando pone un RIGI está haciendo política, está eligiendo, o sea, eso de que no elijo ganadores es mentira. El gobierno claramente elige ganadores, y los ganadores que elige el gobierno, donde pone los incentivos para la generación más de producción, es en los sectores exportables, ¿no? Y de ese es esto que estamos hablando. El problema es que no son sectores que sean mano de obra intensiva y que no me alcanzan para recuperar la pérdida de empleo que estoy viendo en el resto de los sectores. Le hace construcción, industria, comercio, ¿no? Que son sectores, primero, que se desarrollan más en las zonas urbanas. Por eso mucha gente te dice, me dicen que la economía crece, yo no lo veo, claro, porque nosotros estamos en zonas urbanas donde no te cruzas con vaca muerta por acá, ni con una minería. Son sectores, digamos, que generan normalmente más o demandan más empleo. Entonces veo esa dicotomía, ¿no? Esa doble economía que va a ir por dos lados con una inflación, ya te digo, en un rango principalmente del 2 al 3%. Cristian, enorme abrazo. Termina muy bien la mañana. Como siempre, un placer. Wow. Gracias y que tengan un buen día para todos. Cristian Buteler allí con nosotros a propósito del armado de la economía. Estoy viendo ahí en los monitores que Austria pierde a su mejor jugador para la Copa del Mundo, uno de los rivales de Argentina. O sea, que estamos ligando de entrada, digamos. Qué bien. ¿No es cierto? Austria pierde a, efectivamente... ¿Cómo se llama? Baumgartner. Baumgartner. Mira, tenía partido amistoso frente a Tito Túnez. No juega. Se daba una molestia, lo confirmaron además después de que le hicieron estudios y demás. Bueno, tiene la baja y están pendientes también de David Alaba, del jugador del Real Madrid, que, o sea, nunca ha tenido suerte con las lesiones, porque le han afectado bastante y también sintió una molestia. Bueno, pero Austria deja de tener efectivamente... Me imagino alguna persona, es muy efecto mariposa lo voy a contar, me imagino una persona al otro lado del continente poniendo el nombrecito dentro de una cubetera con hielo y lo frizó a este muchacho. Puede ser, ¿eh? Es probable. No, perdón, está en la orden del día, las cábalas, olvidate. Sí, claro. Carlos Salvador, digamos, obvio. entre otras cosas. Sí. Bueno, 9:38 en la mañana. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena.
La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. La batería es William. Mi batería es William. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina, ¿cómo sigue el acceso a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo está el tránsito? En estos momentos se está dando un choque en Panamericana a la altura del Camino del Buen Aire, mano a General Paz. Está generando demoras en toda la zona de 197 y 202, todo en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. Además, demoras en la autopista Perito Moreno, desde el peaje mano al centro. También trabada la marcha en la autopista de Lepiane, zona de Villa Lugano, en sentido al Bajo Porteño, al igual que la Buenos Aires-La Plata, bien intensa en la zona de Avellaneda. Ya están liberados los molinetes en la estación de Subte C en Diagonal Norte, no afecta el servicio opera sin inconvenientes, Paulino. Impecable, gracias Romy, un beso. Chau, chau. Parece que Araceli González fue la protagonista del estreno para la prensa de Sotoboche, naturalmente que es uno de los protagonistas, Adrián Suárez. Fue Araceli. Obra de teatro. Obra de teatro, sí, efectivamente. Presentación para la prensa estuvo Araceli González. Qué Mirá foto, vos, qué bien. postal, viendo a Adrián Suárez. Y Palito Ortega confirmó que va a presentarse en la ciudad de Buenos Aires el 16 de octubre. Hay show de Palito Ortega. ¿Cuántos años tiene Palito Ortega? Ya que no sé. Y un montón. Pero casi 80, ¿o no? Y puede ser, porque fue candidato a presidente en el 99, precandidato después. 85. Terminó siendo 85. Sí. Mirá vos, y arriba el escenario, impecable. Sí, canta, baila, se mueve. Un capo. Palito. Sí. Sí, se ha cuidado mucho, efectivamente. Habría que preguntar cuál es la receta. Estamos viendo cada vez más gente longeva con nivel de protagonismo. Lo sumamos a tu lista de ayer. Es que la lista de ayer era Bernaquian, era Aldre Iglesias, 94 Bernaquian, Aldre Iglesias cumple 94, el empresario de Mar del Plata, un clásico, el titular del diario La Prensa, el multimedia de La Capital, entre otros, el del hospital, el hotel provincial, Sí. el Hermitage, claro. el Hermitage. Bueno, entonces tenemos a Urnequian, tenemos a Mirta. Florencio Aldre Iglesias, Mirta Legrand, ahora sumamos a Palito. Con 85. ¿Quién más tenemos? Paulino. No, y después tenemos. no, pará. No, pensé. No, tenemos gente con 90, bastantes, ¿eh? A medida que pase uno hay que sumarlo. Sí, Así lo vamos tenemos que ir haciendo sumando a la lista porque Sí. eso nos refuerza la idea de que podemos llegar, de que es Sí. posible, de que tenemos una vida por Pero delante. fíjate que no hay ninguno que se haya dedicado al periodismo. Eso es un dato también. Claro, ahí, Pauli, ahí estás. Capaz que tenemos que cambiar de actividad. Bueno, ayer la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la ley de la reforma de la ley de glaciares en la provincia de Santa Cruz y lanzó muchas críticas contra la resolución del juez federal de Río Gallegos que había frenado los cambios que impulsaba el Congreso. El tribunal hizo lugar así a los planteos realizados por la Procuración del Tesoro y dejó sin efecto la cautelar dictada en primera instancia. El nuevo fallo consideró que la decisión original carecía de fundamentos suficientes y sostuvo que se apoyó en hipótesis y riesgos eventuales sin demostrar que existiera un peligro concreto e inminente para el ambiente. ¿Quién habían promovido este freno a la modificación de la ley de glaciares? Bueno, el intendente del Calafate, Javier Belloni, la presidenta del Consejo Deliberante Local, Celia Barría, el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni. Todos eslabones del kirchnerismo, que dijeron no queremos la modificación de la ley de glaciares, preservando la propia ley de glaciares del 2010, muy restrictiva, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Que es la que dicen los que saben y los empresarios validan, por lo cual hicieron un fuerte lobby, también los gobernadores de las provincias mineras, frenó todo tipo de inversión, incentivo, aliciente para poder producir minería en la Argentina. Así que efectivamente Sobre todo en ayer, el sur. Sobre todo en el sur, sí. Ayer el gobierno tuvo efectivamente un fallo favorable. El segundo, ya había habido un fallo de Cámara que había revocado una cautelar que también frenaba la aplicación de la ley de glaciares, impulsada por el primer impulsor del freno, que fue Sergio Siliotto,
gobernador de la provincia de La Pampa, porque cree que va a verse afectado el curso de los ríos que vienen desde provincias como Mendoza, que va a empezar a hacer minería. En el distrito más largo hay 34 proyectos mineros aprobados, entre otros, para producir cobre. Claro. ¿No? Entre otras cosas. Pensemos en el nivel de vida que va a tener esa población con un nivel de inversiones que hasta ahora no tenían. O sea, toda esa riqueza, entre comillas, que se estaba aportando a cuentagota, va a mejorar la calidad de vida de esas personas que estaban viviendo con, por ahí, un presupuesto acotado del Estado. Entre otras cosas, correcto. Está en línea Marcelo Lacedonia, que es defensor del pueblo de General Pueyrredón, partido de Mar del Plata. ¿Por qué quiero hablar con él? Porque hizo una presentación, fue a la justicia ayer, a propósito de lo que está sucediendo con la crisis estructural, pero que ha tenido una vuelta de tuerca relevante en las últimas semanas, del IOMA, el Instituto Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, que es realmente muy caótico en muchos ámbitos. Marcelo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buen día. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, la saludan. ¿Cómo anda? Buen día, Paulino y Julieta. Un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. La presentación la hizo en las últimas horas, pidiendo exactamente qué. No, Paulino, corrijo un concepto. Nosotros no nos presentamos a la justicia. Lo que planteamos, el viernes estuvo el gobernador Axel Kicillof en Mar del Plata con motivo del cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo, reunidos con los trabajadores, y creímos que era oportuno plantear públicamente digamos, que el gobernador se haga cargo políticamente de la crisis institucional de IOMA. Ya no es una crisis prestacional ni es una mala gestión administrativa, hay una crisis institucional porque el IOMA no está cumpliendo los fines para los cuales ha sido creado, que es garantizar el acceso a la salud de los trabajadores bonaerenses. O sea, usted como defensor del pueblo apunta a la idea de que institucionalmente el IOMA tiene que cambiar, hay planteos de interpelación al interventor del IOMA, entre otras cosas, Homero Giles, desde distintos bloques de la oposición. O sea, ¿usted cree que es un problema institucional? Ya no es un problema prestacional individual, más allá de que muchos han tenido que recurrir a la justicia para justamente que el IOMA haga la cobertura de tratamientos o provea medicamentos que no los provee así como debió hacerlo. Sí, el nivel de judicialización en Mar del Plata en materia de salud ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años, y uno de los factores más importantes en ese sentido es IOMA, la falta de respuestas oportunas, la negativa de prestaciones. Claramente acá hay una contradicción feroz entre lo que dice el gobernador, porque el otro día un colega suyo le preguntó sobre la crisis de IOMA y él argumentó diciendo que a todas las obras sociales nacionales no le alcanza la plata, pero esto se contradice con los hechos, porque hay un gerenciador privado manejando el IOMA. Entonces, ¿qué hace un gerenciador privado en una torta que no alcanza para que todos puedan satisfacer las necesidades básicas de acceso a la salud? Esto, digamos, claramente esa genialidad administrativa, porque parece una ironía, la verdad es que no alcanza el dinero para dar prestaciones en salud, pero hay un jugador privado que algo se lleva, no creo que sea una ONG, Paulino. Está clarísimo. Respecto a esta crisis del IOMA, usted detecta Mar del Plata es un estado crítico, Tandil es otro lugar en donde ha perdido prestaciones, Conurbano también. Sí, nosotros, yo particularmente fui director regional, por lo tanto en la gestión de María Eugenia Vidal también fui crítico en aquel entonces que se dispusiera que el supuesto excedente financiero del IOMA, el Ejecutivo podría usarlo para programas de salud, ¿no? Con un eufemismo. Pero la realidad es que esta cuestión se ha sostenido en el tiempo y se ha agravado, porque prestacionalmente tomaron la decisión, Homero Giles y Kreplak y Kicillof, de sacar a los intermediarios, que ellos consideraban malos. En Mar del Plata hace 3 años, casi 2 años y pico, se rompió el convenio con FECLIVA. Eso significó, usted conoce bien Mar del Plata y Julieta también, que de las 4 clínicas más importantes de la ciudad, haya 3 que hoy ya no trabajan por IOMA. Correcto. Entonces, se degradó prestacionalmente al afiliado bajo el eufemismo de la soberanía sanitaria, porque ellos son los abanderados de esa fundación, y se creó policlínicos periféricos, atención primaria de la salud, lo que yo digo es la cubanización de la medicina, cuando el afiliado todos los meses ve descontado de su recibo de sueldo el porcentaje que va destinado a IOMA, y luego cuando pretende hacerse una práctica, una ecografía, un electro, tiene que pagar un diferencial, es decir, paga doblemente el afiliado de IOMA.
Está clarísimo. 2.400.000 afiliados, la segunda obra social por excelencia en la Argentina, después de PAMI. Terrible. Gracias, Lacedonia, hasta la próxima. Muy gentil, muy amable. Gracias Paulino y Julieta, gracias. Marcelo Lacedonia, defensor del pueblo de General Pueyrredón. Tema, ¿eh? No, ¿sabes qué? También me enteré que muchos de los médicos que atendían habitualmente a pacientes que venían derivados de IOMA ahora tampoco los atienden si no es privado. O sea, es lo que estaba diciendo, pero ya en consultorios por fuera de los institutos. Correcto. Bueno, digamos, recordamos el saludo, retomamos el saludo a los bomberos voluntarios. Sí, señor. 66.000 en toda la Argentina. Feliz día. Cumpliendo 142 años el primer cuartel de bomberos. Y a propósito de ello, el Día del Bombero Voluntario. Y a propósito de eso, en España, un par de argentinos hicieron un asado en una terraza así y llamaron a los bomberos. ¿En serio me está diciendo? Es un usuario de TikTok mostró el momento en el que el asado terminó con bomberos y una ambulancia en la puerta. Según contó, los vecinos llamaron al ver la cantidad de humo y pensaron que podía tratarse de un incendio. La reunión, naturalmente, se cortó antes de tiempo y casi con multa incluida, el video se volvió viral en redes. O sea que en redes se volvió viral un video de argentinos haciendo un asado en España, que todo el mundo creyó que era un incendio. Y era un asado. Pero un asado mal hecho. Porque ¿cómo salía tanto humo? Sí, no tenía un buen tiraje, porque no había parrilla. Claro, era tipo un disco ese. Es un disco. Bueno, imagínate que ese humo... hay un disco y hay una parrilla, pero... No entendieron el olor a asado. Casero. Está bien, pero no entendieron el olor a asado de los españoles. No creyeron en la pericia del argentino. Y somos buenos en eso. No, eso ya lo sé, pero bueno, en un español, ¿cómo lo puede medir? ¿A vos te gusta, Paula, el asado argentino? Sí, me encanta. De hecho, de cumpleaños, en los últimos años seleccioné como tipo hacer asado. ¿En serio? Sí. ¿A vos te dedicás a la parrilla? No. ¿Cómo no? Igual pará. La única vez que hice asado, bueno, eso no cuenta, porque tenía en otro departamento tuve una parrilla a gas. Bueno, puede ser. Bueno, cuenta, qué sé yo. Sencillo. Un derivado del asado. O sea, ahí puedo decir que sí hice un asado, pero de resto no. Pero sé que yo conocí norteamericanas radicadas en Argentina que hacen asado. A mí me encantaría aprender a hacer asado. Me encantaría. Barbecue. Me encantaría aprender a hacer un asado. No es difícil, Paula, hay que hacerlo. Tranquilo. ¿Sí? Te vamos a enseñar, es cuestión de práctica. Vos Cuando vuelvas del mundial podrías hacer un asado para el equipo, no es mala, ¿eh? Tenemos parrilla acá, tenemos que ir a Chapadmalal. Bueno, vamos a Chapadmalal, ponemos 3, 4 autos y vamos. Si 3, 4 autos, somos 4. No, perdón, no somos 4. No, tiene razón, Juanjo. Los chicos de la tele que son un montón, que son unos genios, la gente de técnica. Claro, yo los excluía a todos. No, somos como 20 acá. Ponemos 3, 4 autos, vamos todos a Chapadmalal. Operador, sonidista. Sí. Vamos. Vamos tranquilos, llegamos allá Juan. nos emborrachamos, estamos en el asado y después que se nos pase nos volvemos. Juanjo, estás al aire, te recuerdo. Perdón, no me di cuenta. 9:52 en la mañana. Pensé que eran 10 y 2. Now. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Ya sabemos dónde estamos. Ahora, un repaso por lo que viene. Bueno, ahí hay 4 o 5 hitos importantes. Se reúne el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los tribunales de San Isidro. Hay expectativas allí respecto a qué ocurra finalmente. Acaba de confirmarse un detenido tras el
asesinato de un comisario en un intento de robo en La Matanza. Han confirmado un detenido a esta hora de la mañana, así que efectivamente seguramente va a haber más novedades al respecto. Bueno, está el presidente en un rato en el centro de convenciones, en el Congreso del IAEF. IAEF, que es el Instituto de Analistas de Finanzas o de personas que se dedican al mundo financiero. Correcto, y ahí va a estar Luis Caputo, otro funcionario y algunos gobernadores, así que hay expectativas en torno a hoy lo vamos que a tener declaraciones de suceda ahí. absolutamente todos. Correcto. Bueno, mientras tanto, sigue la investigación y están investigando al ex titular de Trenes Argentinos y también de el Orsna, Leal, a quien le encontraron todo lo que contábamos ayer con Camila Doblagian, distintas monedas, más de 2 millones de dólares líquidos, más de 1.600.000 dólares en un bolso en su casa en Mendoza, más otros 600.000 en un departamento en Buenos Aires. En un departamento no, en una caja de seguridad en Buenos Aires, en un banco. Bueno, en cualquiera de los casos, una situación muy compleja porque encontraron mucha droga en Mendoza y se supone que es un eslabón de lo que puede ser una red de comercialización de drogas, porque había, entre otras, monedas de Colombia, de México. Así que de un país de África. ¿Cuál era? Mozambique, no, el otro. Mozambique. No, de Zambia, me parece. Sí, no me acuerdo, pero es cierto. Chelines de no sé cuánto. Sí. Bueno, no importa. Pero en cualquiera de los casos es una investigación que va a tomar vuelo y que seguramente va a ser importante. Y después estamos expectantes de todo lo que suceda en términos económicos. No hay indicadores del INDEC relevantes, pero... No esta semana. La semana que viene arrancamos con INDEC del IPI, que es el índice minero, ese le vamos a prestar atención. El martes vamos a tener información sobre manufactura, después tenemos información el jueves sobre inflación y canasta básica. Claro, correcto. Y con todos esos datos vamos a tener como la actualización del último dato oficial, que siempre es 2 meses anterior al que estamos. O sea, si estamos en junio, vamos a conocer el dato de abril. Exacto. Los datos de abril. Bueno, hoy va a estar yendo, mientras tanto, Patricia Bullrich a la provincia de Mendoza. Hay un congreso de ciberseguridad de los más importantes del mundo. Allí va a estar con la ministra del área de la provincia de Mendoza, aliado, el gobernador Cornejo. Así que va a haber alguna definición después del desmarque de ayer respecto a la jueza que el gobierno quiere retirar su pliego. Y Patricia Bullrich dice, por objeción de conciencia, yo no lo voy a hacer, no voy a acompañar esa iniciativa del presidente, y por eso lo comuniqué personalmente para que no se malinterprete. Y hablé directamente con Milei. Eso dijo Patricia Bullrich, en un juego cada vez más equidistante de la Casa Rosada en algunos temas. Bueno, y más allá de eso, mañana va a estar Kicillof yendo a Corrientes, va a tener un encuentro efectivamente con Juan Pablo Valdés, pero va a desplegar una serie de reuniones con los dirigentes locales del peronismo, referentes locales, productivos, etcétera. Ayer recibió a dirigentes y referentes del Partido Justicialista de la provincia de Chubut. Kicillof, que está intentando tomar vuelo en su carrera a la presidencia, yo creo de manera muy prematura, anticipada y con mucho desgaste, y sin lograr prender, insisto, en todo el peronismo, ni mucho menos. El peronismo que es bastante refractario todavía a la idea de un Kicillof candidato bajo la tutela, el cobijo de un sector que no quiere a Cristina Fernández de Kirchner, del desmarque a Cristina Fernández de Kirchner, pero siendo la principal figura asociada por buena parte de la sociedad a Cristina Fernández de Kirchner, ¿se entiende? Sí. Que por otra parte ayer fue vitoreada por dirigentes de Morón, así como habían hecho un homenaje a los dirigentes de Hurlingham el fin de semana, cuando se está por cumplir un año de la prisión domiciliaria que tiene la expresidenta allí en San José 1111, con tobillera incluida. Bueno, en materia deportiva, a resaltar, hoy se va a dar el segundo entrenamiento de la selección argentina, allí en Kansas, pendiente también, bueno, del tema de temperaturas y demás, pero va a ser el segundo día de trabajo ya con el grupo completo para Lionel Scaloni. Hoy a las 21:10, compromiso de Copa Argentina, Huracán ante Barraca Central, se van a estar enfrentando, de allí saldrá el rival de Estudiantes. Y en materia de partidos amistosos, uno que llama bastante la atención, Croacia y Bélgica, 2 buenas selecciones, las 2 mundialistas, a la 1 de la tarde, y también va a estar jugando Tim Payne. Tim Payne, ¿cuánto lleva? 4.300.000 seguidores. Ya, hoy, exactamente. ¿Le podemos dar al youtuber mi cuenta? Sí. Ante Haití. Va a ser el partido que va a tener Nueva Zelanda, que claramente se promociona por Tim Payne. Y perdón, ¿y el primer partido contra quién es? El primer partido del Mundial de Nueva Zelanda. El de Nueva Zelanda, a ver, lo porque buscamos. Yo creo que ahí está la explicación de por qué Tim Payne tiene más de 4 millones y por qué lo están fogoneando y por qué lo están impulsando. ¿Qué sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Qué sabes? Es la teoría conspiranoide. ¿Quién es el rival? 9:58 en la contra mañana. Irán. Irán. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. ¿Dónde estamos?
Noticias claras en el momento justo. Pensada para vos. Pablo L., muy buen día. Buenos días, Paulino, ¿cómo va todo? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, Bueno, todo me alegro. tranquilo. Lindo martes.